La intención de esta serie de vídeos es presentar la situación de España en el mundo actual, y para esto la geopolítica es una herramienta imprescindible. ¿Por qué? Porque en 10 años hemos vivido cómo el smartphone ha cambiado nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos analizar el mundo? ¿Cómo podemos analizar lo que nos va a afectar de aquí a 10 años si los cambios se producen más rápido que nunca en la historia? Pues ahí es donde entra la geopolítica. La geopolítica es permanente, la geopolítica dura cientos de años y la geopolítica nos permite conocer los desafíos a largo plazo. España tiene una posición geopolítica única, que han sabido apreciar romanos, cartagineses, alemanes o en la actualidad estadounidenses. Esto se debe a tres grandes rasgos que diferencian a España de cualquier otro país. En primer lugar, gracias a Ceuta, Melilla y Cádiz, España es la única potencia que domina el estrecho de Gibraltar, uno de los cuellos de botella claves para la navegación de todo el planeta. En segundo lugar, España es una encrucijada en la que convergen África, Europa e Hispanoamérica. Esta última debido al legado del extinto imperio, pero sobre todo, hay que recordar que 2,5 millones de españoles de Islas Canarias, Ceuta y Melilla son africanos, han nacido en el otro continente. Por último, España es junto a Francia el único país europeo que tiene hasta 3 fachadas marítimas. La cornisa cantábrica y Galicia mirando hacia el Atlántico Norte, nuestra costa mediterránea mirando hacia Italia y Argelia, mientras que las Islas Canarias miran hacia el Atlántico Sur. La geopolítica y los intereses de España han estado marcados precisamente por quien tenemos al norte, Francia, al otro lado de los Pirineos, por quien tenemos al sur, Marruecos, Ceuta, Melilla, Canarias, y por quien tenemos al otro lado del Atlántico, Sudamérica, los restos del antiguo imperio y nuestras relaciones transatlánticas. Ante todo, España es un país marítimo y la geografía costera es un quebradero de cabeza para el Estado Mayor de nuestra Armada. El 80% de los productos que consumen 47 millones de españoles llegan a través del mar, gracias a los puertos de Barcelona, Bilbao, Coruña o Algeciras. Más de 18,5 millones de españoles viven en la costa, así que su bienestar depende directamente de la seguridad de nuestros mares. Por eso nuestra estrategia naval es muy difícil de planificar. Si queremos reunir todos nuestros buques para lanzar una gran campaña naval o un desembarco en la costa africana, necesitamos que las embarcaciones de los puertos militares den un gran rodeo. La flota de superficie está basada en Ferrol, Galicia, la de portaaviones y buques de asalto anfibio en Cádiz, Andalucía, mientras que la flota submarina está en Cartagena, Murcia. Para reunirla a las tres flotas, el trayecto es largo y vulnerable. Por ejemplo, nuestro buque insignia, el Juan Carlos I, está estacionado en Cádiz y mientras no se reúna con los buques de superficie procedentes de Galicia, no cuenta con protección antimisil ni antiaérea, por lo que sería fácilmente tocado y hundido. Quizás debido a esta situación desventajosa, España históricamente ha desarrollado una importante defensa costera, encargada de proteger los territorios insulares, el estrecho de Gibraltar y los principales puertos, allá donde los recursos de nuestra armada eran insuficientes. Otro rasgo geopolítico de España es que se trata del único país europeo con un carácter genuinamente euroafricano. Canarios, ceutíes y melillenses son africanos, mientras que los andaluces están muy influidos histórica y actualmente por todo lo que suceda al sur del estrecho, como lo están los propios marroquíes al otro lado del charco. La protección de los intereses españoles en África, incluyendo sus enclaves y su tráfico naval mercante, han impulsado políticas de toda clase en el norte africano. Por ejemplo, las relaciones hispanoafricanas son tan antiguas como el Imperio Romano, que en una de sus reorganizaciones administrativas constituyó la Tingitania, un territorio que se corresponde con el norte de Marruecos y que terminó adscrito a la provincia de Hispania. Precisamente lo que impulsa toda nuestra política colonial básicamente hacia Marruecos comienza en 1876 con la Sociedad Geográfica de Madrid. Esta sociedad está inspirada por muchas otras que había en aquel momento en Europa y que habían impulsado la conocida como carrera por África, es decir, esa carrera de las potencias por apoderarse de distintos territorios en el continente negro. La Sociedad Geográfica convoca un congreso en 1883 y gracias a este va a lograr empezar a impulsar y a poner, digamos, el interés nacional de España en este sentido, en el sentido de desembarcar en Marruecos, de desembarcar en África y de expandir de alguna manera el papel internacional de España. Una España que luego sería golpeada por la crisis del 98, por la derrota de Cuba y que en este sentido estaba buscando reconstruirse a través de África, olvidando en este sentido a América.
Ahora bien, si viajamos del sur al norte, saltan a la vista los Pirineos. España es uno de los países más montañosos de Europa, lo que históricamente ha segmentado políticamente al país. Asimismo, las comunicaciones de España con Europa se han concentrado en las dos ubicaciones más propicias, el País Vasco en el occidente y Cataluña en el oriente. De hecho, no es coincidencia que ambas regiones pudieron beneficiarse de las corrientes industrializadoras procedentes de Europa y de las excelentes conexiones logísticas que se desarrollaron fruto de estas. Es decir, que se beneficiaron de estar más conectadas con Europa que el resto de la península. Al otro lado de los Pirineos, España siempre ha tenido que lidiar con el vecino francés, de quien procede precisamente el linaje de los Borbones. Históricamente, la rica agricultura y la llana geografía gala impulsó su crecimiento económico y demográfico, a la vez que el centralismo borbónico eliminó de raíz las grandes disputas secesionistas. Todo lo anterior hizo que Francia fuera un país cohesionado en torno a la grandeur del país y facilitó la comunidad de objetivos necesaria para sostener una política exterior e imperial ambiciosa, una política que les permitió sostener el imperio francés. La conexión energética de la península con Europa es un asunto de geoeconomía, y sin embargo dicha conexión energética ha sido obstaculizada por París, quien vende energía nuclear a toda Europa. Incluso los terroristas de ETA cruzaban la frontera para aprovechar la geografía montañosa vasco-francesa que facilitaba sus acciones. La situación de Francia como una potencia al norte, que contaba con una agricultura mucho más fértil que la que podía haber en España, que contaba con una llanura en la que el coste de construir una carretera era mucho menor, permitió al país tener una natalidad superior. Y a partir de ahí logró una importante expansión de su estado en toda Europa, ganó influencia. Esta influencia se trasluce, por supuesto, en España. La generación, por ejemplo, de mis padres aprendía francés. Si traducimos muchos de los nombres, por ejemplo, que se emplean en el ejército español, veremos que son de origen francés. El Char du Combat fue adaptado en España como carro de combate, y no como tanque, que era de origen inglés. La Legión Española es una adaptación hispana de la Legión extranjera francesa. Incluso hasta 2003 nuestra arma submarina se desarrolló a imagen y semejanza de su hermana francesa. En la guerra de Sidi Ifni, junto a los franceses, contra los nacionalistas marroquíes, en la isla del Peñón de Gibraltar, en 2001, Jacques Chirac impidiendo el uso del satélite compartido con España, Francia siempre estará ahí, para lo bueno y para lo malo. Francia es permanente, Francia forma parte de nuestra geopolítica. Desde el desastre del 98, la pérdida de los restos del Imperio, España empieza a mirar Europa. Sin embargo, es una España que en general se ha considerado un tanto excepcionalista, un tanto aislacionista. Una España que siempre, por sus propias políticas internas, ha estado, en cierto sentido, desconectada de los grandes acontecimientos europeos. No participamos en la Primera Guerra Mundial, no participamos en la Segunda Guerra Mundial, y esta relación con Europa, sin embargo, va a empezar a sanar, vamos a decirlo así, a través de la unión de España, de la adhesión de España a la Comunidad Europea, momento a partir del cual se considera que rompemos ese aislamiento que habíamos tenido hasta entonces. Pero el vínculo más peculiar y exótico de España es el que une a esta con el mundo hispanoamericano, que lejos de ser un concepto meramente geográfico, es más bien cultural y lingüístico. De las cenizas del extinto imperio han brotado cientos de miles de relaciones sociales y políticas a lo largo de la historia. El intercambio de ideas ha sido permanente. La industria editorial barcelonesa a menudo se ha alimentado de los escritores sudamericanos, igual que el Partido Socialista de Zapatero alimentó sus relaciones mediante las cumbres iberoamericanas, por ejemplo. No pocos políticos del Nuevo Mundo se han exiliado en la península, han establecido negocios y han prosperado. Simultáneamente, no pocas grandes empresas españolas han decidido invertir en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Al fin y al cabo, toda la red hotelera de Cuba es española. A partir de los años 90 España tiene el viento de cola, es decir, la economía crece, tenemos un país que ha superado la turbia, la dura etapa de la transición y en este sentido empieza incluso a expandirse. ¿Y dónde lo hace? En Iberoamérica, lo hace a través de sus empresas públicas y privadas, desde el Banco Santander hasta Iberia, pasando por supuesto por Repsol y muchas otras compañías. Se da quizás el mejor momento, el momento que más influencia hemos tenido allá, cuando Zapatero organiza las cumbres iberoamericanas. Ese es el momento álgido. Sin embargo, con el tiempo esa relación se ha ido diluyendo y en este sentido pues, ha perdido cierta relevancia. También cabe destacar que debido a las grandes distancias que separan a América de Europa, España constituye un puerto y un aeropuerto natural para el tráfico de pasajeros y mercancías, lo que unido a su fachada africana convierte a España en un nodo logístico de primer orden.
Peculiares son nuestras relaciones con Estados Unidos, que durante medio siglo estuvieron marcadas por la derrota de Cuba y Filipinas, así como por el aislacionismo al que fue sometido el régimen de Franco tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la lógica de bloques de la Guerra Fría hizo inevitable que Madrid y Washington convergiesen. Más pronto que tarde, el dictador acordó el establecimiento de numerosas bases de Estados Unidos, en lo que ha constituido el pilar más importante de las relaciones hispano-estadounidenses. En la actualidad, lo más importante es la base naval de Rota, que es fundamental para la proyección y para la estrategia naval de la US Navy. No obstante, la influencia española en el Caribe, el papel mediador de España en Hispanoamérica o las aportaciones militares españolas a la OTAN y a las Naciones Unidas son relevantes para la Secretaría de Defensa, como es natural. En el momento en el que España entra en la OTAN, quiere colocar sus intereses en la agenda de la Organización Atlántica, que está centrada en Rusia. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, los militares de aquella época, de los años 80, elaboran un concepto geoestratégico muy interesante: el eje Canarias-Estrecho-Baleares, un eje que debe permitir a España proyectarse a lo que se llama el flanco sur, es decir, la zona sur, la zona de África. ¿Por qué? Porque la alianza está constantemente empeñada en derivar sus esfuerzos contra la Unión Soviética, y a España no es lo que le interesa. Desgraciadamente, aquel concepto ha ido cayendo en desuso y ya no se utiliza, y de hecho podemos decir que España no tiene el grado de influencia que pudo tener en sus primeros años. Por último, destaca la relación entre España y los reinos arábigos. En los años 50, una España que buscaba salir de su aislamiento lanzó la idea de la amistad hispano-árabe, para atraer así a los reinos árabes, aludiendo al pasado histórico islámico de Al-Ándalus. La iniciativa tuvo cierto éxito, si bien España adoptó una postura durísima con el Estado de Israel, al que no reconocimos hasta los 80. Desde entonces, la monarquía y en particular Juan Carlos I han servido para engrasar las relaciones con la Casa Saud de Arabia Saudita. ¿Cuáles eran las preocupaciones de un español de 1922? El desastre de Anual, la masacre de miles de soldados españoles precisamente al sur, las guerras que se podían producir en Europa, nuestras relaciones con Francia. Bien, hoy día las preocupaciones son, en una medida muy importante, las mismas que hacía 100 años. La política migratoria con Marruecos, su reclamación de las ciudades de Ceuta y Melilla, los problemas y la política dentro de la Unión Europea, nuevamente Europa. Luchamos por los fondos europeos, luchamos por tener protagonismo dentro de esa organización, igual que hacía 100 años luchábamos por tener buenas relaciones con nuestro vecino francés o intentábamos acercarnos a Alemania para compensar la influencia francesa. Igual que en la Primera Guerra Mundial, España se dividió entre germanófilos y anglófilos, aliadófilos. Entonces eso es lo importante. Y nosotros, como ciudadanos de este país, lo que tenemos que hacer es tener esto en cuenta. ¿De dónde van a provenir los desafíos del futuro? Pues eso es lo que espero que como mínimo hayamos podido entrever a lo largo de este vídeo.